Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando. Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas, muy buenos días para todos. Les abrazo en el amor del Señor nuestro Jesucristo. Y bueno, que la gracia de nuestro Señor en este día los pueda fortalecer, pueda cada día llenar todas las expectativas que ustedes están esperando para este día, para esta semana, hermanos. Abrazo a los hermanos de la congregación, un abrazo para mi amada esposa, para mis hijos, para mi amada hija. El Señor bendiga grandemente cada uno. Y bueno, amados del Señor, agradecido estoy al Señor por poder hacer el programa, por poder estar compartiendo la palabra del Señor en este día, un día muy húmedo, un día gris, completamente diferente al del viernes, un día frío, porque usted queda quieto y le agarra un frío, y bueno, hay que hacer actividad entonces. Gracias le damos al Señor. Y bueno, hermanos, vamos a hacer una oración. Después de nuestro programa está en la 94.1, Radio La Predicadora, nuestro hermano Nicolás. Y bueno, después el día sábado está nuestra hermana Miriam Valdés con Vaso de Misericordia y el hermano Dante con su programa. Gloria al nombre del Señor, el pastor Dante. Vamos a hacer una oración, saludo a la familia de nuestro pastor Dante y también a Mario. Señor bendiga grandemente su vida y la vida de toda su familia. Gloria al nombre del Señor. A todos los que me conocen les doy un abrazo. A los amigos, nunca me olvido de ustedes, hermanos. Siempre los llevo en el corazón. Vamos a hacer una corta oración y vamos a empezar con la palabra de esta mañana, hermanos. Señor, te doy gracias por el descanso nocturno, porque tú me has guardado, por la salud con la cual nos hemos levantado. Gracias te doy, Padre amado. Gracias por proteger mi hogar, mi familia, Señor. Gracias, Señor, te doy por tu gracia, por la persona de tu Hijo Jesucristo, por el Espíritu vivificante en nuestro espíritu unido a nosotros. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria, la honra. Ahora te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta tu palabra sea hablada por el Espíritu Santo y que pueda, Señor, llenar a los hermanos que las escuchan. En el nombre de Jesús te lo pido. También tenemos que orar, hermano, por el hermano Fernando que vive allá, bueno, no me acuerdo la calle. Que el Señor bendiga a él y a toda su familia. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. El Señor bendiga al hermano Juan, a la hermana Rosemary. El Señor bendiga a todos los hermanos que están escuchando el programa, hermanos. Vamos a leer en el capítulo 12 del libro de Hebreos. Dice, por tanto, nosotros también, tendiendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria al nombre del Señor. Y vio la exhortación que el apóstol Pablo nos da a nosotros, aquellos que somos de la fe, porque venimos de ahí, del capítulo 11, donde se nos presentó a los hombres de fe, como ellos, teniendo fe, no alcanzaron lo que se les prometió, porque tienen que ser perfeccionados con nosotros.
Entonces, fíjese acá, hermano, qué maravilloso, ¿no? En la versión 1099 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, y corramos la carrera que nos es propuesta. Alabado sea el Señor. Entonces ahí Pablo viene diciendo, por lo tanto, como tomando lo que habló en el capítulo 11, ¿vio? Si aquellos hombres del Antiguo Testamento fueron hombres de fe, hombres y mujeres, porque no solamente hombres, sino que conquistaron reino, que hicieron justicia, que alcanzaron promesas, taparon bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección, ¿no? Otros experimentaron vituperios, azote, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes y por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algo mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, dice Pablo, por tanto, que tenemos tales ejemplos de fe, por tanto nosotros también, teniendo alrededor, porque ellos tienen grandes testigos, nosotros también tenemos alrededor una tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Muchas veces pensamos que Dios nos va a quitar las debilidades, las tendencias pecaminosas que nosotros tenemos. Pensamos que Dios va a quitar eso de nosotros. A veces pensamos que Dios va a quitar la falta de fe, la falta de consagración, ¿no? Y muchas cosas más que muchas veces nos rodean a nosotros o tenemos dentro de nosotros, nos asedia. Y pensamos que Dios va a quitar todo eso de nosotros. Pero no es así. No, eso tenemos que despojarnos nosotros. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Fíjese qué maravilloso, despojémonos. Y en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 9, en el capítulo 3:9, la palabra de Dios dice, no mintáis los unos a los otros, viene hablando, ¿no? Ahí en el capítulo 3. En el 8 dice, más dejad ahora también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, maledicencia o malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, es decir, uno mismo tiene que despojarse del viejo hombre con sus hechos. Gloria al nombre del Señor. Habiéndoos despojado, ¿no?, del hombre viejo con sus hechos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en todo esto, ¿vio, hermano? Tenemos que tener mucho cuidado y entender estas cosas. Tenemos que entenderlas porque a veces pensamos que Dios nos va a quitar esto, pero Dios no nos va a quitar esto.
Ahí en Efesios 4:25 dice, Efesios 4:25, dice, por lo cual dejada la mentira, habiéndonos despojado del mentiroso, porque ¿quién miente? El mentiroso. Entonces, habiendo despojado del mentiroso, dejamos la mentira. ¿Quién era el mentiroso? El hombre viejo, la vida vieja que nosotros teníamos en Adán. No, ahora ya tenemos una nueva vida, una vida que no puede mentir. Por lo cual dejar la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Vio? Dice, el que hurtaba no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno para que tenga de qué dar al que padeciese necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracias a los oyentes. Y no contristece el Espíritu Santo con el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces, dado que tenemos una nube tan grande de testigos, dice Pablo, ¿no? Despojémonos todo el peso del pecado. Eso tenemos que hacer nosotros. Ahora muchos no saben cómo despojarse del hombre viejo, de la vida vieja, o de las tendencias pecaminosas que lo tienen controlado o lo tienen esclavizado. A muchos hijos de Dios no saben cómo despojarse. Pero no saben cómo despojarse porque no son instruidos en la palabra de su gracia. La palabra de la gracia nos enseña a nosotros que el lugar que Dios estableció para que nosotros nos podamos despojar de la vida vieja y de todo lo que nosotros arrastrábamos en Adán, ese lugar es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús llevó en la cruz nuestro viejo hombre y todas las tendencias pecaminosas que habían en nuestra alma y en nuestro cuerpo humano. Él las llevó a la cruz y la crucificó allí. Entonces, cuando se manifiesta una tendencia pecaminosa en nosotros también tenemos que llevarla a la cruz y contarla muerta. ¿Por qué muerta? Porque Jesucristo la llevó y la crucificó. Por eso la contamos muerta, porque Jesucristo la llevó y la crucificó. Todas esas tendencias, las mentiras, el orgullo, los deseos carnales, el amor para con el mundo, las tendencias que nosotros teníamos antes en cuanto a las fiestas del mundo, en cuanto a muchas cosas que había en el mundo, todo eso nosotros nos hemos despojado por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera en que yo me tengo que despojar. Llevo todo eso a la cruz, porque eso me está dañando mi comunión con Dios. Todo aquello que proviene de la carne, del hombre viejo, todo eso de alguna manera me daña mi comunión con el Señor. Y yo no quiero que nada me dañe mi comunión con Dios, entonces me tengo que despojar de eso. A nosotros antiguamente nos decían que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos quite de nosotros, pero eso Dios ya lo hizo en la persona de Cristo. Nosotros tenemos que despojarnos de eso en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que decir, cuando hay una tendencia en nosotros que nos controla y nos de alguna manera daña nuestra comunión con Dios, nosotros lo tenemos que ver esa tendencia crucificada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo crucificó todas nuestras tendencias pecaminosas en la cruz del Calvario, para que nosotros ahora podamos vivir una nueva vida, sin pecar. Eso lógicamente que lo hacemos por medio de la fe. Por la fe la mentira terminó, el mentiroso murió en la cruz del Calvario. Yo era un mentiroso, es un ejemplo, hermano. Yo era un mentiroso, pero ahora me despojé del mentiroso, al despojarme del hombre viejo, al despojarme de la vida de Adán que yo heredé por medio de mis padres.
ahora el hombre mentiroso murió. Ahora yo lo declaro que murió. Y ahora hay un nuevo hombre en mí. Eso lo declaro. Es por fe. Y por la declaración yo me despojo de, como dice acá en Hebreos capítulo 12, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia. Nos asedia. Dios sigue, trata y vio cuando una persona asedia a otra. La persigue por todos lados, no la deja ni un minuto, la asedia, ¿no? Bueno, así es el pecado, nos asedia. Pero ¿por qué nos asedia el pecado? Porque todavía ve en nosotros la vieja vida, el hombre en Adán, el hombre viejo, la carne de pecado. Entonces, pero cuando ve en nosotros a Cristo, entonces ya el pecado deja de asediarnos. Porque el pecado no está detrás de Cristo, porque no lo asedia a Cristo, porque ahí nada tiene que hacer Él. Él no tiene potestad en Cristo, no puede llevarlo a Cristo a pecar, tampoco nos puede llevar a pecar a nosotros, porque nosotros tenemos la misma vida de Cristo y tenemos a Cristo en nosotros. Entonces, fíjese, hermanos amados, por lo tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado. Ahora usted me dirá, ¿qué es pecado? Bueno, por ahí usted no sabe lo que es pecado, pero la vida que usted recibió sí sabe qué es pecado. Y la vida que usted recibió trabaja en su conciencia, ¿no? Porque a través de su conciencia, el espíritu que usted recibió le está diciendo que lo que usted está haciendo está mal. Y cuando usted recibe de su conciencia que algo está mal, entonces usted tiene que despojarse de eso. Eso es pecado. Entonces usted ahora sabe cómo despojarse. Usted tiene que llevarlo a la cruz de nuestro Señor Jesucristo por la fe, por supuesto, y despojarse, decir, esto fue crucificado. Jesús crucificó esta tendencia pecaminosa que hay en mí, en mi carne, por supuesto, ¿no? Que hay en mi carne. Yo la declaro crucificada, muerta y sepultada y nunca más resucitada. Eso es la fe, hermano. La gracia nos enseña que el justo vivirá por fe y la fe tiene que ser declarada. Por eso es muy importante, si nosotros no tuviéramos el conocimiento de la cruz, ¿no? De lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros nunca podríamos conocer que nuestro viejo hombre fue crucificado, que nuestra vieja vida fue crucificada, que el cuerpo del pecado fue destruido. ¿Vio? Entonces, si no tuviéramos conocimiento, entonces ¿cómo no vamos a despojar nosotros del cuerpo del pecado, del hombre viejo? ¿No? ¿Cómo no vamos a poder despojar de las tendencias pecaminosas que hay en nuestra carne? ¿No? Eso por medio del conocimiento que nos da la gracia preciosa y maravillosa del Señor Jesucristo resucitado. Entonces dice la palabra del Señor, ¿no se da cuenta de lo que la palabra de Dios está diciendo aquí? ¿No? Que así como los del Antiguo Testamento, ellos pudieron ser hombres de fe, nosotros también podemos ser hombres de fe y mujeres de fe. Pero ahora la fe no la usamos nosotros para hacer algo, sino para alcanzar algo. ¿Qué tenemos que alcanzar? El perfeccionamiento. Lo que tenían que hacer algo eran los del Antiguo Testamento, pero nosotros no hacemos, sino que nosotros tenemos que alcanzar. ¿Qué tenemos que alcanzar nosotros? ¿No? Tenemos que alcanzar que la vida nueva se manifieste en nosotros ahora. ¿No? Que la nueva creación sea una realidad exteriormente en nosotros. ¿No? Que esa vida de impecabilidad pueda manifestarse en nuestros cuerpos humanos. Eso lo tenemos que alcanzar. ¿Cómo alcanzamos todo eso? Por la fe en la palabra de Dios, por el conocimiento revelado de su palabra. ¿Y eso quién lo hace? La gracia. La gracia solamente nos revela a nosotros la manera de cómo nosotros podemos vencer las tendencias pecaminosas que hay en nuestra carne, en nuestro cuerpo humano. La gracia nada más. Por eso la gracia nos enseña en el libro de Romanos que hemos tenido un nuevo nacimiento, ¿no? Y ese nuevo nacimiento tiene que ir desarrollándose en nosotros por medio del alimento de su palabra.
Ahora fíjese, hermanos, alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, despojaos, dejando, en la vieja versión dice, dejando todo peso de pecado, ¿no? Que nos asedia. Allí en 2 de Corintios, podíamos leer, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Si usted me quiere acompañar, hermano, es muy bueno anotar los versículos o grabarlos después y escucharlos. Así que, amados, dice 2 de Corintios 7, 1, así que, amados, pues tenemos tales promesas, ¿no? Tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia, limpiémonos. Por medio, ¿cómo nos limpiamos nosotros de toda inmundicia? Vio ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, hermano. Dice así. Dice, y cualquiera que tiene esta esperanza se purifica como Él también es puro. Y tenemos que seguir ahí. Tenemos que seguir. ¿Cómo nos purificamos nosotros? Y ahí vamos a Pedro capítulo 1, versículo 24. Segunda de Pedro, hermano. No es segunda de Pedro porque no tiene 24, entonces es... Ya lo voy a encontrar, hermano. ¿Cómo nos purificamos, nos santificamos nosotros? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Era en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas, habiendo purificado, dice aquí, vuestras almas, por medio de la obediencia, ¿no? A la verdad, por el Espíritu. Entonces nosotros cuando leemos la palabra, alabado sea el Señor, tenemos que entender que la purificación, ¿no? que se tiene que producir en nosotros no la producimos, no por medio de un esfuerzo, no, sino que la producimos viviendo o permitiendo al Espíritu manifestarse en nosotros. Cuando el Espíritu se manifiesta con su poder en nosotros, cuando nosotros obedecemos la palabra, cuando creemos la palabra. ¿Te das cuenta, hermano amado? Si nosotros no creemos la palabra, nosotros no podemos ser purificados, no por el Espíritu, no podemos ser purificados nosotros. Nosotros no nos podemos purificar a nosotros mismos. Eso es lo que quiero decir. No podemos purificarnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo para eso. Y por eso en Romanos, en el capítulo 8, se nos lleva a nosotros a despojarnos de la carne, o habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos, ahora se nos exhorta a vivir en el Espíritu, en Romanos capítulo 8. Entonces, vio que dijimos ahí, en 2 de Corintios capítulo 7:1 dice, amados, así pues, amados, así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. ¿No? Entonces, ¿tenemos que limpiarnos o no tenemos que limpiarnos? Sí, tenemos que limpiarnos. Ahora, ¿cómo nos limpiamos nosotros? Y eso nosotros tenemos que darle lugar al Espíritu en nosotros para que el Espíritu nos limpie. ¿Se da cuenta, hermano? Si el Espíritu no hace esa obra, nosotros no la podemos hacer. Porque dice, cualquiera que tiene esta esperanza en Él, porque dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica
como Él también es limpio. ¿Vio? Y en el capítulo 7, de 2 de Corintios dice, limpiémonos. Y entonces, ¿cómo nos limpiamos nosotros? Por medio del Espíritu. Limpiémonos, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se limpia, no se purifica así como Él también es limpio. Cristo es limpio y nosotros también tenemos que alcanzar esa limpieza, ¿no? de toda la inmundicia que nos acecha, ¿no? Por medio del Espíritu. Usted no se va a limpiar porque ayune y ore, no se va a limpiar por el ayuno y la oración. El ayuno y la oración no son medios para la limpieza. Porque esa limpieza viene de Dios. El ayuno y oración es algo que nosotros, que sale de nosotros hacia Dios. Entonces, lo que nos limpia a nosotros, lo que viene de Dios. Entonces, ¿qué viene de Dios? El Espíritu y la palabra. Entonces, ¿cómo llevamos la palabra a la práctica? Por el Espíritu. El Espíritu va limpiando, es el jabón, ¿vio? Va limpiando por medio de la palabra toda aquella suciedad, inmundicia que hay en nosotros. ¿Y eso cómo sabemos nosotros? Porque lo hemos experimentado, pero también porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, vio, teniendo tan grande nube de testigos, dejando todo peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Gloria al nombre del Señor. Y entonces nosotros ahora entendemos, hermanos amados, la manera en cómo el Espíritu, según la gracia, cómo el Espíritu va limpiando a nosotros, nuestra alma, la va limpiando, lo va santificando, ¿no? Por medio de la palabra. Ahora fíjese, Jesús quiso limpiarle los pies a los discípulos y Pedro no quiso limpiarle. No quiso que Jesús le limpiara, disculpen, hermano. Y entonces Jesús le dijo, si no te limpiare no tendrías parte conmigo. Entonces Jesús dice, no solamente mis pies, sino mi cabeza, todo mi cuerpo, límpiame, Señor. No, dice Jesús. Aquel que está limpio, dice, no es necesario solamente que se le limpie los pies. Bueno, los pies es el andar del cristiano. Entonces, porque nosotros andamos en este mundo y en este andar nosotros podemos ensuciarnos de alguna manera los pies. Entonces necesitamos el librillo, que es la palabra de Dios, y el agua, que es la palabra de Dios también, y que nos limpia. Ahora, es necesario que nosotros nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia, limpiándonos. Es decir, el Espíritu tiene que limpiarnos, pero el Espíritu nos limpia cuando nosotros creemos la palabra, cuando obedecemos la palabra, cuando la creemos. Entonces el Espíritu Santo tiene libertad para limpiar nuestra alma, nuestro interior. Porque acá estamos hablando de la limpieza interior, de los pensamientos, sentimientos y dirección que hay en nuestra alma, que van en contra de Dios. Todo eso tiene que ser quitado de nosotros por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la palabra. ¿Qué palabra usa? La palabra de su gracia. La palabra de su gracia que tiene poder, ¿no? Para santificarnos, ¿no? Y para darnos una herencia. Alabado sea el Señor. Entonces, fíjese, hermanos, acá estamos en el versículo 1 de Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso del pecado. Eso ya lo hemos hablado. ¿Dónde nos despojamos de todo peso del pecado que nos asedia? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo nos despojamos de toda tendencia pecaminosa que hay en nosotros. Usted sabe, su conciencia le da testimonio de lo que es pecado y lo que no es pecado, porque tu conciencia ha sido despertada por la vida del nuevo hombre, y el Espíritu Santo es el que amonesta a través de su conciencia su vida, y mi vida también.
Él nos amonesta por medio de la conciencia. Bueno, entonces una vez que nosotros tenemos limpiada nuestra conciencia, nuestra alma por la palabra y por el Espíritu Santo, no por el ayuno y la oración, sino por la obra, por lo que Dios nos ha dado, es decir, la palabra y el Espíritu limpian, nos santifican. No, nosotros no oramos para ser limpiados, sino que oramos porque fuimos limpiados. Nosotros no ayunamos para ser limpiados, sino que ayunamos porque hemos sido limpiados. ¿Entiende? Porque nada de lo que nosotros hagamos podrá limpiarnos a nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente de obras muertas. Nada podrá hacerlo, solamente lo que Dios, Él es el único que nos puede limpiar a nosotros y Él usa el Espíritu Santo y la palabra. Espero que esta parte quede claro, porque nosotros tenemos que ir al perfeccionamiento. Veníamos del capítulo 6, donde dice, fíjese lo que dice en el capítulo 6, lo voy a leer porque es muy hermoso. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bueno, y entonces nosotros vamos a la perfección, estamos yendo al perfeccionamiento, imitando a los hombres del Antiguo Testamento en parte, lo imitamos a ellos, recibimos la fe que ellos tuvieron, y una fe mayor hemos recibido, porque la fe que hemos recibido es una fe consumada. Ellos no tenían una fe consumada, sino que la fe se consumó en Cristo. Ahora, una vez que nosotros hemos sido santificados, habiendo pasado por la cruz, permitiendo al Espíritu Santo que obre en nosotros la limpieza, tomando la palabra de su gracia, dice, corramos con paciencia. Ahí tenemos que tener paciencia en esta carrera. Esta carrera, en la carrera de los hombres acá en las Olimpiadas, muchas veces yo he visto las Olimpiadas y la manera que tienen de correr es que salen todos juntos, ¿vio? Y empiezan a correr y por ahí uno se cae o se lastima y no, sigue corriendo. Sigue corriendo porque a él no le interesa lo que le pase al otro, sino lo que a él le interesa es ganar. Pero en esta carrera que nosotros tenemos que correr con paciencia, pues necesita la paciencia, ¿no? Nosotros no podemos seguir corriendo cuando un hermano se queda en la mitad de la carrera, o cuando se cae o cuando se lastima, porque la reglamentación de la carrera que nosotros tenemos, ¿no? Es que nosotros tenemos que detenernos cuando un hermano se cae o se lastima o tropieza. Esas son las reglas que hay, son diferentes a las reglas que hay en este mundo. En este mundo usted no se tiene que detener, usted tiene que seguir corriendo, no importa lo que le pase al otro. Entonces necesitamos mucha paciencia, porque usted tiene que leer el librito de las reglas, ¿no?, que puso Dios, ¿no?, a través del mensaje de la gracia, ¿no?, cómo debemos de correr esta carrera. No cortando cabeza ni pisando cuerpos de extraños, sino que tenemos que correr esta carrera con paciencia, ¿vio? Esta carrera que tenemos por delante. Alabado sea el Señor. Ahora, siempre tenemos que correr esta carrera con una sensibilidad, porque hay una parte del hombre nuevo, de la vida nueva que nosotros hemos recibido, que es muy sensible frente a la necesidad del otro. ¿No? Somos sensibles, somos personas muy sensibles frente al sufrimiento del otro. Pero el diablo ha logrado endurecer el corazón de muchos hermanos. Y ellos dicen que están corriendo la carrera, pero no les importa nada de lo que le pase al otro, a la otra. No, ellos lo que quieren llegar, como cualquiera que corre en este mundo, pero no se olvide que los que corren la carrera de este mundo tienen un cuerpo de carne, ¿no? Tienen tendencias pecaminosas en su cuerpo. Nosotros no podemos correr de la manera que se corre en este mundo, no, sino que acá en la carrera que nosotros tenemos que correr, nosotros tenemos que pensar,
¿no? Que hay una reglamentación diferente. Entonces dice, puestos los ojos en Jesús. Ahí tenemos que tener puestos los ojos. Y así como acá en lo natural tienen puestos los ojos en la meta, ¿no? Ellos no pueden mirar ni para la izquierda ni para la derecha porque cuando se descuidan, viene otro y lo pasa. Se le adelantó y recibe el premio. Entonces, si uno tiene los ojos puestos en la meta, en esa cinta que se pone y quiere cortar esa cinta traspasándola, así nosotros también tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Alabado sea el Señor. Fíjese, ¿por qué nos detenemos? Porque nuestros ojos están en Jesús. ¿Por qué nos preocupamos por aquel que se cayó? Porque nuestros ojos están en Jesús. ¿Y qué nos dice Jesús con sus ojos? ¿Qué estás haciendo? No sigas corriendo, detenete. No, Jesús no está diciendo preocupate por el otro, ayúdalo. Puestos los ojos en Jesús. ¿Qué nos dirán sus ojos? ¿No? ¿Qué nos dirán sus ojos? Nosotros hablamos de que los ojos espirituales es el entendimiento. Porque Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos la vista puesta hacia Jesús, tenemos la vista puesta en lo que Cristo nos hace entender a nosotros. Y Cristo no va a decirnos a nosotros entendemos que Cristo quiere que nosotros no nos compadezcamos con aquellos que sufren, con aquellos que se lastiman, con aquellos que se caen, que nosotros estemos ahí. Sí, pero hermano Ramón, otro pasa de largo. Bueno, ese que pasa de largo, como el fariseo y el publicano, ¿no? Ellos no van a recibir la recompensa. Van a llegar primero, pero no van a recibir la recompensa. Pero la Biblia dice que el que llega primero obtiene el premio, sí, pero están corriendo una carrera ilegítima, no legítima. Y aquel que corre una carrera ilegítima, no respetando las reglas y las normas que tiene la carrera, no recibe el premio. Y todo aquel que corre esta carrera y pasa de largo y no se detiene para ayudar a aquel que está caído, aquel que ha tropezado, aquel que está lastimado, está corriendo una carrera ilegítima y por más que llegue primero, no va a recibir el premio. Pero aquel que se detuvo, puesto los ojos en Jesús, no, ese va a llegar y va a recibir el premio. Alabado sea el Señor. Es una manera diferente de ver la carrera, ¿verdad? La gracia nos enseña diferente porque es espiritual todo esto, hermanos amados. Es espiritual, estamos buscando por medio de correr la carrera la grandeza de nuestro Señor, de su pensamiento. Porque nosotros si nos detenemos porque tenemos puestos los ojos en Jesús. Por eso necesitamos paciencia, no apurarnos. ¿Vio? Largura de ánimo necesitamos. Entonces dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, vio, puesto los ojos en Jesús, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, ¿no? Sufrió la cruz, vio, Jesús sufrió la cruz, ¿y qué se fue puesto delante de él? Nosotros, porque nosotros éramos el premio para Jesús. ¿Y nosotros lo que somos? Un cuerpo. ¿Y qué necesita el Señor? Un cuerpo. No, porque Él es la cabeza, pero la cabeza sin cuerpo, ¿para qué sirve? No sirve, necesita un cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es lo que le va a dar felicidad a la cabeza, porque va a poder llevar a cabo todo lo que la cabeza piensa por medio de su cuerpo. Entonces fíjese que Él tenía puesto los ojos en el galardón, ¿no? Él sufrió la cruz, ¿no? Tenía puestos los ojos en el gozo. Entonces dice, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿no? Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreció la vergüenza, no le importó, ¿no? Que otros se burlaran, que otros se rieran de él, que otros hicieran menoscabo de él, no le importó eso. A él lo que le importaba era lo que se le había prometido.
¿no? ¿Qué se le prometió a él? Un gozo. Y ese gozo éramos nosotros. ¿Quién? En la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Entonces se sentó a la diestra en el trono de Dios. Ahí está. Ese también fue puesto como gozo para él. Puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra en el trono de Dios. Está sentado en el trono del Padre el Señor. Entonces dice Pablo, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Vio cuánto sufrió nuestro amado Señor en las manos de los pecadores, hermanos amados? Yo no tengo idea, pero habrá sufrido mucho. Nosotros hemos sufrido, y aquellos que no tienen padre ni madre, que no se criaron con los padres y con las mamás, sufrimos muchísimo en las manos de personas que no son nuestros padres y nuestra madre. Hemos sufrido muchísimo, pero muchísimo, hermano. Pero el sufrimiento que tuvo el Señor Jesucristo fue mucho más que el sufrimiento que nosotros hemos pasado cuando éramos criados, cuando éramos niños. No saben las cosas que padecimos, que nos hicieron terribles cosas y hemos sufrido mucho. Y entonces podemos comprender el sufrimiento. Nosotros entendemos perfectamente el sufrimiento. ¿No? Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. No, contra sí mismo, contra él mismo fueron ellos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Imagínense que nunca nuestro sufrimiento va a ser semejante, no va a llegar ni siquiera al 50%, al 30%, al 20%, ni siquiera al 9%, comparado con el sufrimiento de nuestro amado Señor. No puede, por más que usted haya sufrido, tal vez usted sufrió más que yo, no, pero usted no sufrió nunca más que Cristo, más que el Señor nunca sufrió. Y entonces dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Fíjese usted, a veces combatimos contra el pecado, ¿no? Pero nunca hemos resistido hasta la sangre, es decir, nunca nosotros se ha derramado nuestra sangre combatiendo contra el pecado. Pero Jesús sí, Jesús, Él derramó su sangre preciosa combatiendo contra el pecado. Fíjese usted, hermano amado, fíjese usted, ¿no? De la manera que Cristo derramó el pecado, su sangre, nosotros no hemos derramado la sangre combatiendo contra el pecado. ¿No? Entonces todo esto nosotros tenemos que tener en cuenta para poder nosotros correr bien la carrera que nos fue propuesta, ¿no? Y entonces dice que tenemos que correr esta carrera con paciencia. Esta carrera que tenemos delante de nosotros tenemos que correrla con paciencia. Y dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Usted considera aquellos que le infringieron palizas injustas, que hicieron tantas cosas con usted. Usted considera a aquellos, ¿no? Y cuando usted los considera a ellos, a esas pobres almas que no tenían a Jesús en su corazón, ¿qué sentimientos se manifiestan? Imagínense. Y Jesús, ¿no? Él, en vez de darle lugar a esos malos pensamientos y sentimientos, ¿no? Contra aquellos que lo azotaron, que lo desfiguraron a golpes, que le tiraron de la barba y del cabello, arrancándoselo, que lo latigaron con esos látigos que le arrancaban parte de su carne. Él murió por ellos, para que ellos fueran salvos también. Y entonces, ¿por qué? Porque él miraba el galardón, dice, él miraba el galardón. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. ¿Cómo no decir gloria a Dios y aleluya, hermanos? No, contemplando, ¿no? Esta escena, Señor, que nos lleva a nosotros no amarle tanto al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Oh Señor Jesús, gracias por esa sangre derramada, gracias por haberte ofrecido por nosotros. Y en el versículo dice,
En el versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Punto y coma. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor? ¿Vio? El Señor nos disciplina. No menosprecie la disciplina del Señor. Cuando usted es amonestado por el Espíritu Santo en su conciencia de que ha hecho algo que no tenía que haber hecho, no menosprecie la disciplina del Señor. Y tampoco desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿A través de quién nos reprende el Señor? A través del Espíritu de la palabra y a través del pastor también. Nos reprende, o de algún siervo de Él. Nos reprende. Entonces no desmaye. Usted no desmaye por la reprensión. La intención no es, al reprenderlo, la intención no es que usted se aleje del Señor, sino que usted sea perfeccionado, que usted cambie de rumbo, que usted diga, Señor, perdóname porque lo que hice está mal. Porque el Señor al que ama disciplina. ¿Vio? Y dice, y azota a todo al que recibe por hijo. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y fíjese, todas estas disciplinas que el Señor, estos azotes que muchas veces Dios nos da, no es para que nosotros nos perdamos, sino para que nosotros podamos correr una carrera, no tengamos pérdida en nuestro premio, en nuestro galardón. No, porque Él necesita un cuerpo perfecto, un cuerpo maduro, desarrollado. Entonces nosotros, hermanos, no tenemos que despreciar la disciplina del Señor. Acá el que disciplina es el Señor. Ni desmaye cuando eres reprendido por Él. ¿Vio? Nos reprende en nuestra conciencia. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No, ella habla de las aflicciones que muchas veces pasan los que no aceptan la disciplina del Señor. No, las aflicciones que pasan aquellos que viven en la carne, que viven en el alma no santificada. Ahora dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Si soportamos, ¿sabe la disciplina que hemos soportado nosotros en estos años? Vio, hermano, eran terribles los tratos de Dios con nosotros. Dios nos disciplinaba, vio, y hoy no hay que disciplinar a los niños porque eso es un maltrato juvenil o de la niñez. Hoy usted no le puede pegar a un chirlo a su hijo, no le puede pegar una palmada en la cola porque o en las nalgas que capaz que si otro vecino lo ve le hace la denuncia y usted va preso. Alabado sea el Señor. Pero si uno no disciplina a los hijos, disciplinar es instruirlo. ¿No? Y azotar es darle un chirlo. No azotarlo. Porque a veces es necesario. ¿Cuál es el propósito del azote? El propósito del azote es que el chico conozca el temor. Que el temor, que sabe que si hace algo indebido va a ser corregido, va a ser de alguna manera azotado, por así decirlo. ¿No? Le pegan con una vara, ¿no? Lo azotan con una vara. A nosotros nos azotaban con unas varas muy finitas entre las piernas, hermano. Y entonces recibíamos el azote, vio, entre las piernas y nosotros obedecíamos todo lo que nos decían, vio. A ver, en fila todo el mundo, mirando la cabeza de su compañero, poniendo a distancia. Y era como un régimen militar, éramos chicos. Y nosotros, vio, enseguidita hacíamos lo que nos mandaban porque si no el azote venía. Y eso era por el temor que nos producía. Pero ¿cómo eran los niños antes? Eran obedientes, sujetos a los padres, sujetos a las autoridades. Hoy no les peguen a los hijos, no los castiguen a los hijos, no los disciplinan a los hijos. Y entonces, ¿qué pasa? Los hijos hacen lo que quieren, ellos lo que aman es la anarquía, los hijos, ¿no? Ni respetan al padre, ni respetan a la madre,
no respetan a los maestros ni al presidente, no respetan a nadie. Si hay respeto, no es por esta generación que se levantó ahora, sino por las generaciones pasadas que supieron educar a sus hijos. Ahora si soportáis la disciplina del Señor, os se trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijos. Fíjese lo que dice la Biblia aquí. Soy bastardo y no hijos, porque a los hijos de otro uno no lo puede disciplinar. A los que no tienen padre no se los puede disciplinar. Usted no puede disciplinar a un niño que no tiene padre, usted no es el padre. Usted no puede tomar al niño ajeno y disciplinarlo. Disculpe, hermano. Doy gracias al Señor y bueno, por el tiempo que hemos estado en la radio. Agradecidos al Señor, le voy a dar a nuestro hermano Nicolás. Quedamos en el versículo 9. Padre amado, te damos gracias por haberme permitido, Señor, hablar de tu palabra. Puedas tú bendecir a todos los hermanos y hermanas que la han escuchado. En el nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga, hermanos. De esta humanidad, yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento.